Hay aplicaciones gratuitas que parecen una broma de lo buenas que son y no entiendo cómo no son de pago. Precisamente hoy os traigo 10 aplicaciones gratuitas para el iPhone que podrían perfectamente costar dinero, pero no lo hacen. Algunas os van a sorprender por lo útiles que son y otras por lo bien hechas que están. Incluso alguna de ellas ya ha reemplazado a aplicaciones de pago que yo usaba cada día. Así que, venga, preparaos que comenzamos. Venga, empezamos con la primera aplicación de este recopilatorio, se llama Manus AI. No sé si sois usuarios de ChatGPT, pero bueno, que sepáis que Manus va más allá. ChatGPT normalmente os da respuestas para que vosotros hagáis cosas. Bueno, Manus las hace. Es un modelo de inteligencia artificial, bueno, un asistente que utiliza modelos de inteligencia artificial para actuar por nosotros. Por ejemplo, darnos respuestas, planificar cosas, analizar información o automatizar tareas. Yo me voy a meter ya a Manus, tenía ahí una actualización pendiente, pero bueno, luego lo actualizo. Y si me meto a Manus vais a poder ver mi historial. He hecho ya algunas pruebas y, por ejemplo, una de las que hice en el pasado es pedirle a Manus que hiciese una página web de prueba basada en un PDF con el kit de medios que tenemos preparado en la manzana mordida. Es decir, solo le mandé un PDF, le di la orden, luego Manus me hizo alguna pregunta de seguimiento, yo le respondí. Y si nos vamos al final de la charla con Manus y pincho aquí, vais a poder ver el resultado que me creó. Yo no tengo ni idea de programación web y esto lo hizo Manus sin ningún tipo de intervención por mi parte. Una página web que está en un servidor privado, obviamente, yo no la he querido hacer pública, pero que resume todo lo que hay en el PDF de una forma bastante vistosa. Es verdad que es mejorable, hay algunos puntos que podríamos pulir, pero bueno, para esta demostración que quise hacer estaba bastante, pero bastante bien. Así que esto es un ejemplo de lo que podríamos hacer con Manus, pero podemos ir más allá. Si yo le doy a atrás y le doy a más, aquí podemos empezar ya a interactuar. Manus me da algún tipo de sugerencia, pero yo aquí en la caja de búsqueda podría escribir cosas como, por ejemplo, quiero que me organices un viaje de 3 días a Roma para 2 personas con actividades culturales y un presupuesto máximo de 1.200 euros. Me gustaría que el viaje se realizase en algún momento del mes de julio. Le damos a enviar y ahora Manus está escribiendo y seguramente nos haga alguna consulta para hacer un seguimiento y poder ejecutar nuestra petición de la forma más óptima. Aquí ya está diciendo que lo ha entendido y ahora está pensando. Entonces ahora me va a solicitar algunos detalles para poder confirmar al 100% los parámetros del viaje. Por ejemplo, desde qué ciudad saldría, si tengo alguna preferencia en cuanto a fechas dentro del mes de julio, qué tipo de alojamiento prefiero, si tengo algún interés cultural, etcétera. Voy a salir desde Madrid, me gustaría alojarme en algún hotel, no tengo ningún tipo de interés cultural específico, así que me dejo llevar por tus sugerencias y el presupuesto efectivamente debería cubrir también comidas, alojamientos y vuelos. Entonces yo ahora envío la respuesta. Espero a que Manus escriba y bueno, ya obviamente con todo esto va a empezar a trabajar en la respuesta y va a poder pues prácticamente dejarme al alcance de un clic todo lo que yo necesito para ya poder planificar y confirmar todo. Lo bueno de Manus es que no solo tiene versión para el iPhone, sino también tiene versión para Mac, me refiero a versión de escritorio, y todo esto que estamos haciendo aquí lo podemos ver de una forma más cómoda también en un ordenador. Así que, si os parece, voy a acelerar toda esta parte y os muestro ya cómo acaba este proceso con Manus. Bueno, aprovecho ahora que está haciendo todo este proceso porque nosotros incluso podemos ver en tiempo real las interacciones que está haciendo Manus. Por ejemplo, ahora mismo está navegando por la aplicación de Kayak, no sé si os lo veis, la web de Kayak, y ahora está pues delante del típico banner de la privacidad. Y ahora pues vamos a ver cómo intenta quitarlo para poder navegar y hacer la búsqueda en la web dentro del periodo de fechas que hemos determinado. Simplemente lo quería comentar. Mirad, ¿ves? Ya se ha saltado lo de las cookies y ahora está en este típico buscador para poder buscar, pues eso, las fechas para ir a Italia, concretamente, partiendo desde Madrid. Bueno, ya he vuelto. Ha tardado unos minutitos, pero bueno, merece la pena porque tú esto lo puedes dejar en segundo plano. Vale, ya ha terminado Manus de organizarme el plan. Aquí tengo la respuesta. Resumen del presupuesto estimado. Vuelos Madrid-Roma ida y vuelta 140 euros. Hotel 3 días 2 noches 150. Comidas 350. Actividades culturales 250 aproximado.
Total, estimado 890 euros, ¿vale? Así que aquí me ha creado incluso unos archivos adjuntos que yo podría pinchar para poder abrir, incluso verlo de forma descriptiva, esto imprimírmelo, etcétera. Por ejemplo, itinerario propuesto 3 días. Día 1, inmersión en la Roma antigua. Mañana, el almuerzo, la tarde, la noche, esplendor del Vaticano y tesoros artísticos. Fijaos, ¿eh? O sea, me dice además dónde tengo que ir en todo momento, dónde debería hacer la zona, día 3, tal, notas adicionales, incluso el calzado, o sea, está súper bien. Incluso creo que ha creado un segundo documento, lista de tareas, viaja a Roma, buscar vuelos Madrid, dice, por lo que he encontrado, que ahora mismo están, si los compro ahora, desde 70 euros por persona, es decir, que podrían costarme 140. Los hoteles 3 días, 2 noches para 2 personas en julio, ha encontrado opciones por 150 euros 2 noches. Estimar el coste para 2 personas durante 3 días, pues ya ha llegado a la conclusión de que sería entre 300, 350. En fin, como veis, esto lo puedo imprimir y listo. Incluso me dice que si quiero crear una página web interactiva para hacer todo esto. Bueno, no es necesario, pero creo que habéis captado la idea. Bueno, Manus funciona por un sistema de créditos. Lo bueno es que desde esta misma semana ahora están regalando créditos todos los días para que podáis utilizar Manus de forma diaria. Por ejemplo, aquí estáis viendo el plan de viaje cultural. Esta tarea ha consumido 231 créditos, pero os están dando ahora, si no me equivoco, 300 créditos gratuitos. Fijaos que yo tengo acumulados 1388, o sea que podría realizar bastantes tareas con Manus. Así que, insisto, esto es una opción que deberéis tener en cuenta porque puede merecer bastante la pena. La siguiente aplicación es LocalSend. LocalSend, para que os hagáis una idea, es como un airdrop, pero mejor, porque funciona entre cualquier dispositivo, es decir, entre iPhone, Android, Windows, Mac, sin conexión a Internet ni cuentas de usuario. Solo necesitas que estén en la misma red Wi-Fi y listo. Si la abrimos, vais a ver que la interfaz es muy simple. Veréis algo tal que así, que es un identificador de vuestro dispositivo, y vais a ver un menú inferior. Un menú en el que dice recibir, enviar y ajustes. Si yo quiero recibir un archivo, me tengo que situar en esta casilla y desde el ordenador, por ejemplo, imaginemos que estoy en un PC, arrastraría el archivo a la interfaz y lo recibiría en este dispositivo. Simplemente tengo que encontrar este dispositivo en la interfaz del PC. Si quiero enviar, es lo mismo para la inversa. Por ejemplo, ahora yo lo estoy probando con mi Mac, pero imaginad que no es un Mac, que es un PC. Mi Mac es Cool Coconut, ¿vale? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a seleccionar, por ejemplo, un medio. En este caso voy a elegir, vamos a ver qué puedo elegir, pues esta foto, por ejemplo. Podría elegir todas las que quisiera, pero bueno, para esta demo solo voy a elegir esta. Le damos a confirmar y tengo que elegir el dispositivo. Yo podría seguir añadiendo cosas, pero lo voy a hacer solo con esta prueba. Le doy a Cool Coconut, esperando respuesta. Como veis, ahora en mi ordenador me está pidiendo confirmación, así que dadme un segundo que me voy a estirar para darle a aceptar. Un momento. Y ahí lo estáis viendo. Acaba de recibir el archivo en tiempo récord. ¡Pum! Instantáneo. Hemos podido ver rápidamente la barra de progreso llegar al final y aquí obviamente pues ya me sale la confirmación de que el archivo se ha enviado. Yo le podría haber dado a hecho y listo. Pero como veis podemos enviar texto, podríamos enviar archivos o documentos que tengamos en una carpeta, es decir, que tenemos posibilidad de enviar lo que queramos. E insisto, sin ningún tipo de limitación a nivel de sistema operativo, ni necesitamos internet, nada, solo tener la misma red Wi-Fi en todos los dispositivos, ¿vale? Se conecta entre ellos. A mí, por ejemplo, para transferir archivos entre Android y Mac o entre iPhone y Windows me ha dado la vida. La siguiente aplicación de mi lista es TickTick. Es una de esas aplicaciones que te organizan la vida, pero tampoco sin abrumarte. Es una aplicación de tareas y recordatorios con un diseño bastante limpio y funciones bastante interesantes. Por ejemplo, aquí nada más abrir la aplicación estáis viendo la matriz de Eisenhower, que lo que hace es organizar las tareas que tenemos incluidas a nivel de relevancia. Por ejemplo, tareas urgentes, no urgentes pero importantes, urgentes pero no importantes y no urgente y no importante, para así darle prioridad a unas sobre otras. Pero bueno, os enseño un poquito la interfaz. Yo aquí tengo la vista principal de tareas y hábitos que debería hacer hoy, que yo puedo configurar desde la aplicación. Aquí yo, por ejemplo, tengo una carpeta, un proyecto llamado personal, donde, por ejemplo, hoy tengo un recordatorio que sea ver Eurovisión para este sábado. Luego tengo aquí la manzana mordida y dentro de la manzana mordida me he creado categorías de
tareas relacionadas con YouTube, tareas relacionadas con podcast y otro tipo de gestiones, pudiendo marcar como completado, etcétera. Yo podría crear un evento poniendo su fecha correspondiente de vencimiento, creando prioridades para luego verlo en esa matriz de Eisenhower, podría poner etiquetas e incluso podría mover mis tareas entre diferentes apartados, ¿no? Entre diferentes categorías. Os voy enseñando un poquito la interfaz. Aquí, como veis, tiene algunas características extra, como por ejemplo un temporizador Pomodoro. Los que sepáis de productividad sabréis que la técnica Pomodoro lo que permite es que te puedas enfocar en una tarea durante 25 minutos, por ejemplo, y luego alternar con 5 minutos de descanso. Y así, el sistema te va a ir haciendo una notificación para avisarte en todo momento de cuándo empieza y acaba tu descanso y puedas mantenerte centrado en la tarea específica. Y obviamente esto se conecta con toda la configuración que tú tengas a nivel de calendario y recordatorios y hace de esta aplicación un todo en uno bastante completo, pudiendo volver a esta parte en todo momento. Y luego tienes algunas opciones más. Por ejemplo, puedes configurar también tus hábitos diarios. Si te propones, por ejemplo, que todos los días quieras planificar tu día, pues puedes decir, vale, hoy ya lo he hecho, listo. Pues venga, vamos a otro día. Y al día siguiente, pues me recordará también cumplir ese hábito. Por ejemplo, imaginad que os proponéis, yo qué sé, comer mejor, hacer ejercicio, lo que sea, y vais a poder hacer un seguimiento de dicho hábito. Bueno, ¿qué más nos quedaría? También tenemos la opción de cuentas regresivas. Yo ya me he puesto una cuenta regresiva, por ejemplo, para el evento de desarrolladores, la WWDC 2025, y desde hoy hasta ese día quedan 27. En fin. La verdad, descargaros la aplicación, es muy buena, muy completa, os la configuráis a vuestro gusto y ya veréis cómo al final os la acabáis quedando. Venga, vamos con la siguiente aplicación, se llama Radio Garden Live. Esta aplicación es una pasada, sobre todo si os gusta escuchar la radio, ¿vale? Yo ahora, después de lo del apagón, es verdad que estoy siguiendo un poquito más la radio. Obviamente necesitáis conexión a internet, esto no, ya sabéis, los iPhone no tienen antena para conectarse a emisoras de radio, pero está muy bien porque os permite no solo escuchar, por ejemplo, las emisoras locales de vuestra zona, simplemente ponéis el cursor en la zona en la que estéis. También podemos utilizar la localización, sino que si desplegamos hacia arriba vamos a poder ver las estaciones de nuestra comunidad, en este caso en Madrid, lo que se escucha de forma popular en nuestra zona. Podemos marcar emisoras como favoritas, buscarlas a través de este buscador. También tenemos un buscador que podemos poner aquí, por ejemplo, el país, ¿no? Spain, ¿no? Y aquí puedo ver las estaciones de radio populares en España e incluso filtrar luego por comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid. Y dentro de Madrid tendría todas estas, ¿no? Incluso luego por localidades, imaginemos, ¿no? Majadahonda, pues podría escuchar también las radios locales de Majadahonda. Bueno, esto a nivel local, pero insisto que si yo me desplazo con el cursor por el mundo, podría escuchar las emisoras de radio de todas las zonas que me interesen. Por ejemplo, vamos a escuchar aquí las emisoras de radio de San Francisco. Bueno, pues si despliego hacia arriba, podría ver todas las que hay. Fijaos, hay hasta 120 estaciones de radio, ¿no? Y estas son las populares, las del área que tengo marcada, etc. Así que, insisto, si os gusta la radio, echadle un vistazo a esta app porque es muy recomendable. Vamos con la siguiente aplicación, en este caso Spark. Los que seáis ya fieles al canal sabréis que es mi gestor de correo. Por defecto es un gestor gratuito, tiene algunas funciones de pago, como por ejemplo las relacionadas con la IA, pero en general vais a poder utilizarlo gratis sin ningún problema y para mí mejoran bastante a la propuesta que tiene Apple. Nada más meternos, ya como veis tenemos también categorías, es decir, el sistema lee o detecta los correos que tenemos y es capaz de filtrarlos en grupos, por ejemplo notificaciones, boletines de noticias, los correos que ya hemos visto o incluso los correos correspondientes a personas o empresas importantes que no son los típicos de publicidad, etcétera. Es decir, que sí que suelen requerir una respuesta o una acción por nuestra parte. Tenemos diferentes tipos de vista, por ejemplo tenemos la Smart 2.0 que nos filtra incluso los nuevos remitentes encima para poder aceptarlos o bloquearlos de una pasada. Nos minimiza todos aquellos secundarios y nos prioriza las vistas de esos correos que sí considera relevantes, ¿vale? Otra de las cosas que me gusta mucho de esta aplicación es que podemos desde aquí, simplemente deslizando, marcar como hecho, marcar como leído. Si mantenemos presionado tenemos más opciones, como por ejemplo la de posponer correos. Por ejemplo, imaginemos que yo ya he acabado mi jornada y no quiero que me molesten con correos en mi bandeja. Bueno, pues yo podría decir que este correo quiero que me lo manden a mi bandeja mañana por la mañana. ¡Pum! Pues desaparece y mañana por la mañana ya me llegará. Esto es un ejemplo. También podríamos posponer envíos, de forma que si yo quiero responder
acceder a este mail de Katwin, pongo lo que sea, ¿vale? Aquí veis que tengo el botón de enviar con un temporizador. Pues aquí podría poner enviar a la hora que yo quisiese y listo. Otra cosa que me gusta son las plantillas. Si yo vuelvo aquí a las respuestas a un correo electrónico determinado, aquí como veis tengo la opción de cargar una plantilla que yo puedo crear previamente. Aquí voy a desactivar la IA para que no me moleste y aquí yo podría utilizar cualquiera de todas las que yo tengo creadas. Por ejemplo, una que uso mucho cuando los suscriptores VIP tienen problemas para acceder al Telegram es esta en el que doy los pasos para acceder a nuestro canal de Telegram de la Manzana Mordida Plus. Y como veis, aquí ya ha cargado la plantilla correctamente. Espera, que esto era lo que tenía escrito yo antes. Vamos a corregirlo. Vale, ya está. Como veis, aquí ya tengo la plantilla cargada correctamente, lista para enviar. Y esto a mí, sinceramente, me da la vida. Pero podemos ir más allá y es utilizar la inteligencia artificial, como os explicaba antes. Y es que desde aquí nosotros con la IA vamos a poder hacer, por ejemplo, el texto más amigable, más neutro, más formal, ampliarlo, acortarlo, traducirlo a otro idioma, revisarlo o incluso redactarlo desde cero. Voy a borrar todo esto, dadme un minuto. Vale, ya he borrado el mail, así que si le doy aquí a la IA, puedo redactar diciéndole una breve indicación. Di que muchas gracias por la propuesta y que me lo pensaré. Le damos a generar y si le damos a insertar, aquí ya tendría la respuesta lista para enviarla. Insisto, esto es de pago, pero bueno, tiene prueba gratuita, a lo mejor si os gusta, pues os puede interesar. Me refiero al tema de usar la inteligencia artificial en vuestra app de mail. La siguiente aplicación que quiero mencionar es Raindrop.io. ¿Vale? Esta es una aplicación que os va a permitir poder almacenar dentro de esta todo aquello que queréis leer después. Por ejemplo, imaginad que estáis en una página web, por ejemplo, yo estoy aquí en lamanzanamordida.net y quiero guardarme esta noticia para leerla después. Bueno, pues yo le doy a compartir, aquí me sale la extensión de Raindrop, le doy a guardar, aquí elijo por ejemplo la categoría donde quiero guardarla, yo ya tengo 3 creadas previamente, noticias, vídeos, tweets, por ejemplo noticias, le doy a guardar y si yo ahora me voy a la aplicación de Raindrop y me voy aquí a noticias, se me va a cargar esa noticia que acabo de guardar para poder leerla después. Os pongo otro ejemplo, vámonos a la aplicación de X, imaginad que, pues mirad, este post de la manzana mordida lo quiero leer luego más tarde. Bueno, pues yo le doy a compartir, le doy a Raindrop, le doy aquí a la categoría de tweets para tenerlo todo bien organizado y le doy a guardar. Vale, pues si yo ahora me voy a Raindrop, se me guarda en la categoría de tweets este que me acabo de guardar relacionado con la manzana mordida. Entonces si yo pincho, me redirige rápidamente a él para poderlo ver ya con detalle. Así que esto es Raindrop, en resumen, una aplicación que me permite organizar todas esas cosas que quiero ver después. Venga, vamos con otra aplicación, esta es de seguridad. Si utilizáis servicios con verificación en 2 pasos, Authy es de lo mejor que hay. Es gratuita, es segura y mucho más cómoda que otras aplicaciones como Google Authenticator. Tiene copia de seguridad cifrada, tiene también protección con Face ID, se sincroniza entre dispositivos, así que si cambias de móvil no pierdes nada y eso para mí es muy importante porque te puedes pasar a un teléfono Android y sigues teniendo tus códigos de verificación. Te puedes pasar a un PC y sigues teniendo tus códigos de verificación porque esta aplicación, insisto, está disponible en todos lados. Está disponible en Android, está disponible en iPhone, en Mac, en Windows, en todos lados. Yo es cierto que ahora mismo estoy utilizando el llavero de Apple porque yo uso todo de Apple y tengo planes de cambiarme, pero bueno, insisto, esta aplicación os permite conectar prácticamente cualquier servicio y os puede ir muy bien. Además, la interfaz es muy simple, simplemente le dais aquí a más, escaneáis el código QR del servicio en cuestión o introducís la llave manualmente y listo. Venga, vamos con Eleven Reader, porque esta aplicación ya la recomendé en enero, pero la quiero mantener en este vídeo porque es que es de lo mejor que he probado para convertir artículos o PDFs en audiolibros. Y es que si yo a esta aplicación le añado un enlace de internet, le subo un archivo, esto incluye por ejemplo EPUBs, imaginad que tenéis un libro que no tiene versión de audiolibro, lo podéis convertir en audiolibro con esta app. Podemos crear un podcast, podemos escanear un texto, escribirlo nosotros y la aplicación nos lo va a leer con un narrador, con una voz súper realista. Voy a acercar el móvil al micro para que podáis escucharlo. Aquí estáis viendo, ¿vale? Que se está reproduciendo. Últimos días, los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max incluirán una novedad en la app Cámara que los creadores de contenido van a adorar.
Obviamente la voz podría ser mejor si yo hubiera elegido seguramente un narrador pensado precisamente para la lectura en español, pero os hacéis una idea de la calidad de las voces. Nosotros podríamos luego desde aquí reproducir hacia atrás, hacia adelante, cambiar la velocidad, como digo, cambiar la voz, añadir marcadores, etc. Insisto, no me quiero parar mucho en esto porque la gente que vio mi vídeo de enero ya sabré perfectamente lo que hace Eleven Reader, pero la novedad en este caso es que están añadiendo contenidos exclusivos en español dentro de la pestaña Explorar, así que podréis ver todas las novedades que están incluyendo de diferentes autores, organizados además también en estilos, por ejemplo, fantasía, género romántico, ciencia ficción, etcétera. Son contenidos de mucha calidad, de verdad, echadle un vistazo porque merecen la pena. E insisto, Eleven Reader es gratis. Kernel es la siguiente app de este vídeo. Es como tener un IMDb con buscador, con inteligencia artificial, también una guía de streaming para saber dónde se emite cada cosa. En fin, es como un todo en uno y la verdad es que está bastante bien. Si me meto dentro de la aplicación, la interfaz es muy Apple, la verdad, es muy elegante. Aquí tengo un filtro pues, de películas, de series, un buscador, mi perfil. Yo aquí en mi perfil pues, ya tengo algunas listas creadas. Esto es totalmente personalizable, podríamos darle a crear, creamos nuestras playlists, etc. Y aquí en series pues, o en películas podría elegir cualquiera de estas, le daría a añadir, elegiría la lista donde yo pues quiero añadir a esa película o esa serie en cuestión, etcétera. Desde aquí podría ver el tráiler, podría ver el reparto de actores, podría ver directamente desde aquí las plataformas en las que se emite y si tengo la aplicación instalada ya me redirige directamente a esta, etcétera. Y ahora recientemente han metido una actualización en la que con inteligencia artificial es capaz de sugerirte cosas. Por ejemplo, si yo pincho aquí y le digo lo siguiente, quiero ver la película del ratón que cocina. Le damos a aceptar, le damos a buscar y ¡tachán! Ha reconocido que es Ratatouille. Entonces si yo pincho aquí le puedo dar a añadir y le voy a incluir dentro de, por ejemplo, películas que quiero ver con Irene, que es mi chica, ¿vale? Mi pareja. Le damos a crear y listo. La añado aquí, le damos a hecho y se guarda. Venga, vamos a hacer otra prueba. Le damos a... por cierto, tenemos un buscador tradicional, ¿vale? No tenemos por qué utilizar la IA si no queremos. Le damos a retroceder, borramos esto. Quiero ver una serie política del estilo de House of Cards. Ahí estamos, le damos a aceptar, le damos a buscar y vamos a ver qué nos encuentra. Buscar y Borgen. Si le damos aquí, podemos ver una descripción y sí que es verdad que podría servirnos. Lo bueno de esta aplicación es que cuando nosotros tenemos nuestras propias listas, imaginemos que yo quiero recomendarle una serie a un amigo mío. Pues bueno, yo le podría dar a compartir y Kernel tiene como su propia red social. Aquí yo podría poner el usuario de la persona que se lo ha descargado, o sea, que se ha descargado esta aplicación, por ejemplo, Nikias Molina, y se lo podría enviar junto con una nota. Tienes que ver esta serie, es súper divertida. Bueno, hay un límite de caracteres. Voy a dejarlo así, le podría dar a enviar y le llegaría una notificación en su aplicación recomendándole la serie. Así que, insisto, echadle un vistazo a Kernel, merece la pena. Y si sois como yo, que sois amantes de los videojuegos, ya sea porque tenéis una colección enorme de ellos o simplemente queréis llevar un control de lo que habéis jugado o estáis jugando, Stash es una app perfecta, es gratuita y la verdad os permite llevar un registro de todo lo que tenéis en ese momento activo, de los juegos que queréis, etcétera. Yo aquí, por ejemplo, tengo una lista de juegos que quiero, juegos que ahora mismo estoy jugando, juegos que me he terminado, etcétera. Y luego dentro de cada uno yo puedo ver, por ejemplo, lo que opinan los críticos, es decir, las valoraciones de los usuarios que ya han puntuado dentro de la app este juego, la gente que lo ha marcado como que lo quiere, puedo ver mi propia reseña e incluso puedo ver datos curiosos, como por ejemplo el tiempo que me llevaría a completar la historia, el 100%, etcétera, ¿no? Además puedo ver las reseñas también de otros usuarios, lo cual puede servirnos pues para, bueno, coger ideas sobre si un juego merece o no la pena. Está bastante, pero bastante bien. Y la aplicación, oye, se le ve bastante completa, es en español, podemos ver noticias del mundo de los videojuegos, podemos buscar, obviamente, aquí cualquier juego que nos interesase. Por ejemplo, vamos a ver el remaster, ¿no?, que hicieron del Elder Scrolls Oblivion, ¿no? Entonces podemos bajar desde aquí, podemos ver todos los datos, como veis, podemos ver las reseñas, la gente lo está puntuando muy bien, etcétera, ¿no? Así que bueno, Stash es una app que os puede venir de perlas, insisto, para descubrir juegos, para hacer un seguimiento de estos y para tener vuestra biblioteca lo más organizada posible.
Y hasta aquí, amigos, este repaso a 10 aplicaciones gratuitas que creo que merecen muchísimo la pena. Algunas son útiles, otras son bastante originales y creo que en general, ya digo, merecen la pena, o al menos que las probéis. Es cierto que la mayoría cuentan con funciones extra que puedes desbloquear si pagas, pero creo que en su versión gratuita ofrecen muchísimo y por eso las recomiendo sin problema. Os voy a dejar los enlaces de todas ellas en la descripción del vídeo. Y si conocéis más joyas ocultas, dejádmelas en comentarios, ya que, bueno, me encanta descubrir aplicaciones también gracias a vosotros. Estaré muy atento a lo que podáis poner. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos muy pronto con más contenido como este aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.